Brillaban bajo los focos y nadaban en millones, pero detrás de sus sonrisas se ocultaba un secreto muy doloroso. Mientras estos ídolos de la época dorada de España gastaban fortunas en lujos, las personas que les dieron la vida se marchaban de este mundo en la más absoluta miseria y soledad. ¿Cómo alguien puede olvidar así a su propia sangre? Suscríbete ahora a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios qué piensas de estas traiciones, porque la historia número 10 te dejará sin aliento. No cambies de video, la verdad oculta te sorprenderá. Encarna Sánchez. La voz más poderosa de las ondas radiofónicas ocultaba un silencio sepulcral cuando se apagaban los micrófonos rojos. Era dueña y señora de la opinión pública durante la década de los 80, acumulando un poder mediático sin precedentes y una cuenta bancaria que no paraba de sumar ceros. Compraba mansiones majestuosas, vestía abrigos de pieles exclusivas y organizaba veladas suntuosas rodeada por la élite del país, exhibiendo una riqueza que parecía no tener ningún fin. Sin embargo, detrás de esa inmensa fachada de opulencia existía un vacío familiar verdaderamente asombroso que muy pocos conocían. Mientras ella saboreaba el néctar del éxito absoluto y los jugosos contratos millonarios fluían de manera constante, en el sur del país se encontraba la mujer que le había dado la vida, respirando a diario el duro polvo de la escasez. La implacable locutora construyó una muralla impenetrable entre su deslumbrante presente y su doloroso pasado de origen humilde. Llegó al extremo de borrar prácticamente de su biografía oficial a su propia madre, condenándola a vivir sus últimos años en una sombra perpetua y en condiciones sumamente limitadas, sin acceso a las comodidades más básicas. Resulta completamente incomprensible entender cómo los vínculos más sagrados pueden desvanecerse tan fácilmente ante el ciego brillo del oro. A lo largo de la década de los 90, la distancia física y emocional se hizo irreversible. Los antiguos vecinos comentaban en voz baja que la anciana pasaba los lentos días mirando por la ventana, esperando con melancolía quizás una simple llamada que jamás llegó a producirse. No había lujos para ella, ni asistencia privada, solo el triste eco de una casa silenciosa y el recuerdo de una hija ausente que prefirió los aplausos. La poderosa presentadora prefería rodearse continuamente de amistades interesadas y cortesanos de salón antes que tener que enfrentar directamente la mirada de quien la crió con un enorme sacrificio. El contraste entre ambos mundos resultaba verdaderamente desgarrador y cruel. Por un lado, pesadas joyas adornaban el cuello de la gran estrella, por el otro, la privación marcaba las escasas cenas de su progenitora. Aquel rechazo sistemático evidenciaba una frialdad extrema y un profundo deseo de sepultar el lugar de donde provenía realmente, borrando todo rastro de pobreza. Finalmente, el pesado telón de la vida se cerró para aquella madre olvidada, sumida en la más triste y amarga de las soledades. Se marchó sin sentir el último calor de su hija y rodeada de unas carencias que resultaban absurdas, dada la inmensa fortuna familiar. La gran reina de la radio continuó su reinado durante un tiempo más, acumulando propiedades y secretos oscuros, pero llevando consigo el peso invisible de una lealtad traicionada. Una historia escalofriante que demuestra cómo el éxito y el dinero pueden congelar el corazón humano más allá de cualquier límite imaginable. Joselito. El prodigio absoluto de la canción española conquistó el mundo entero con una voz blanca que parecía descender directamente del firmamento celestial. Durante la década de los años 50 y 60, este pequeño cantante llenaba estadios monumentales, protagonizaba películas sumamente taquilleras y generaba una incesante avalancha de riqueza. Viajaba por múltiples continentes y recibía aplausos ensordecedores, siendo la joya de una industria implacable que exprimía su talento juvenil sin piedad. Pero mientras el adorado niño de oro cruzaba imponentes océanos y se hospedaba en hoteles de máximas categorías, en una pequeña y remota aldea del sur, la realidad diaria era radicalmente distinta. Sus padres biológicos, aquellos que lo vieron nacer en un entorno rural implacable, continuaban atrapados en las garras de la escasez más severa y despiadada. La gran maquinaria del entretenimiento había separado físicamente al muchacho de su humilde familia, creando un espejismo de riqueza inalcanzable. Aquel brillo jamás llegó a traspasar las viejas puertas de aquella modesta casa de pueblo donde faltaba hasta lo más esencial para sobrevivir el día a día. Resulta dolorosamente irónico observar cómo las ganancias estratosféricas de sus triunfos internacionales no lograban poner un simple plato abundante en la mesa de sus progenitores. Los ambiciosos administradores de la fortuna invertían en propiedades lujosas, mientras sus padres desgastaban sus manos trabajando una tierra árida y poco fértil.
El profundo abismo entre el esplendor de las giras por el continente americano y la penuria absoluta de la familia en el territorio nacional crecía cada año de manera alarmante. Se convirtió en un secreto a voces que la prensa complaciente de la época prefería ocultar para no manchar el mito infantil. Aislado de sus verdaderas raíces por un nutrido séquito de cuidadores muy ambiciosos, el joven ídolo fue creciendo sin la oportunidad de forjar un lazo real y afectivo con los de su propia sangre. La madre y el padre envejecieron de forma muy prematura, fuertemente marcados por el duro trabajo físico y la inmensa pena de tener un hijo universalmente famoso al que apenas podían abrazar. Su inmenso éxito global nunca se tradujo en una redención económica para su propia miseria cotidiana. Finalmente, los autores de sus días se despidieron de este mundo en la misma dolorosa oscuridad en la que siempre habían existido, sin saborear un solo gramo de las comodidades que su descendiente generaba. Se marcharon en el más profundo silencio, rodeados únicamente del polvo seco de su añorada tierra natal, sin grandes cortejos fúnebres ni llamativos monumentos de mármol. Fueron las víctimas invisibles de una industria voraz y de un distanciamiento afectivo forzado que condenó a los verdaderos creadores de aquel milagro vocal a una existencia de carencias crudas. Un cruel y desgarrador recordatorio de cómo el éxito prematuro se construyó sobre el hambre de quienes le dieron la oportunidad de vivir. Nadiuska, el rostro más deseado del séptimo arte durante los años 70, deslumbraba intensamente en cada pantalla grande, convirtiéndose rápidamente en el símbolo inalcanzable de la belleza para toda una generación. Cobraba cifras astronómicas por cada producción cinematográfica, acumulando una riqueza impresionante que le permitía rodearse de abrigos de bisón, diamantes exclusivos y propiedades espectaculares. Era, sin ninguna sombra de duda, la intérprete mejor remunerada de la nación, una auténtica deidad intocable que pisaba con firmeza las alfombras rojas, mostrando una arrogancia deslumbrante y magnética. Pero muy lejos de los flashes cegadores de los fotógrafos y los estrenos multitudinarios en el centro de la capital, cruzando las fronteras del país, latía una realidad gélida y sumamente despiadada. La humilde mujer que le había dado la vida sobrevivía a duras penas en el extranjero, soportando un invierno continuo de graves carencias materiales y una soledad extrema. Mientras la aclamada diva derrochaba su inmensa fortuna en lujos caprichosos y veladas exclusivas de la alta sociedad, su progenitora contaba desesperadamente las escasas monedas para poder alimentarse cada día en un entorno verdaderamente hostil. Resulta verdaderamente escalofriante intentar comprender la inmensa distancia emocional que separaba de forma irremediable a estas dos mujeres originalmente unidas por la misma sangre. Los jugosos cheques repletos de ceros que la gran estrella recibía con total regularidad jamás se transformaron en un simple billete de ayuda o en un pequeño alivio económico que pudiera atenuar el profundo sufrimiento de su madre. La repentina fama desbordante y el estilo de vida bohemio parecían haber anestesiado por completo la empatía natural de la célebre y cotizada actriz europea. Ella prefirió construir cuidadosamente una coraza blindada para ignorar por completo los constantes gritos silenciosos de auxilio que llegaban desde su lejana y olvidada tierra natal. Las implacables deudas cotidianas y el severo deterioro físico consumieron lentamente la poca energía de la anciana, quien probablemente nunca logró entender por qué su propia hija había tomado la terrible decisión de darle la espalda de una forma tan rotunda y definitiva. Sin contar con un entorno cálido ni un techo verdaderamente digno para descansar, su salud se fue apagando como una vela al viento. Sus últimos días en este mundo se convirtieron en un triste y solitario camino lleno de oscuridad y olvido. El colosal abismo entre la opulencia desenfrenada de la intérprete de cine y la penuria absoluta de su madre revelaba sin piedad el rostro más sombrío y despiadado del éxito desmedido. Al final, la despedida definitiva llegó en la más estricta indigencia, sin un último abrazo conciliador ni lágrimas compartidas, dejando como único legado el triste eco de una tumba anónima y el trágico peso de una traición familiar verdaderamente imperdonable. Bárbara Rey. Su figura deslumbrante ocupaba todas las portadas de las revistas de mayor prestigio nacional durante las décadas de los 70 y 80. Se transformó rápidamente en el centro de atención indiscutible de la farándula, protagonizando romances de suma discreción con figuras de altísimo poder y acumulando honorarios exorbitantes por sus apariciones televisivas. Vivía inmersa en un torbellino constante de galas de lujo, alfombras de terciopelo y un nivel de vida que rozaba la fantasía total.
Como una auténtica reina del mundo del espectáculo, adquirió imponentes chalets y lucía colecciones de joyas exclusivas que despertaban la enorme envidia de toda la sociedad de la época. Sin embargo, mientras ella brindaba con copas de cristal fino y se codeaba con la élite más reservada e influyente del país, en un rincón apartado del sureste de la península aguardaba una realidad infinitamente más triste. Su propia madre continuaba residiendo en una vivienda austera de una localidad rural. Esa enorme barrera invisible que la célebre vedette decidió levantar frente a sus orígenes más humildes resultó ser completamente inquebrantable a lo largo de las décadas. Las ganancias millonarias derivadas de sus lucrativas exclusivas y sus exitosos programas de televisión llamas lograron traducirse en una mejora sustancial para la mujer que la vio nacer. El contraste entre la opulencia exagerada de los salones capitalinos y la simplicidad extrema de la vida provinciana se volvía hiriente. Resultaba verdaderamente asombroso comprobar cómo las deslumbrantes luces de los platos lograban cegar por completo cualquier atisbo de recuerdo familiar o sentimiento de deber filial. Algunos conocidos aseguraban en voz muy baja que el contacto entre ambas se había enfriado hasta llegar prácticamente al nivel de la indiferencia más dolorosa. La progenitora pasaba los meses sumida en la gran cotidianidad de su pueblo natal, soportando el duro peso de los años con unos recursos mínimos. Aquella desconexión afectiva y material demostraba una frialdad sorprendente por parte de la gran estrella, quien prefería ocultar los aspectos más modestos de su verdadero linaje para mantener intacta su imagen de gran dama intocable. Ninguna de las grandiosas sumas de dinero que ingresaba regularmente sirvió para instalar a su madre en una residencia cómoda o proporcionarle los cuidados médicos de máxima calidad que sus avanzados años demandaban de una manera cada vez más inminente. Llegó el ineludible ocaso de la vida y la anciana se despidió de este mundo rodeada del mismo ambiente austero y triste que la acompañó durante todas las décadas anteriores. Se marchó sin poder disfrutar absolutamente nada del deslumbrante cuento de hadas económico que su descendiente experimentaba en la capital. Aquel enorme imperio de riquezas incalculables quedó manchado para siempre por el oscuro abandono de la persona fundamental que había hecho posible su propia existencia en la tierra. Amparo Muñoz. Coronada como la mujer de mayor belleza en todo el planeta durante el año 1974, esta deslumbrante malagueña tocó la cima del mundo con sus propias manos. El universo entero se rindió a sus pies, abriéndole de par en par las imponentes puertas del cine internacional y garantizándole ingresos económicos de proporciones verdaderamente astronómicas. Habitaba en suites presidenciales, viajaba en primera clase y recibía constantes halagos de la élite artística global. Semejante nivel de gloria sin precedentes parecía sacado de un auténtico cuento de hadas, pero la realidad familiar que latía a cientos de kilómetros de distancia era infinitamente menos glamurosa. En su Andalucía natal, las personas que le dieron la vida y la criaron con inmensos sacrificios continuaban atrapadas en la misma cotidianidad humilde y llena de grandes limitaciones. Sus padres residían en unas condiciones sumamente modestas, muy alejadas del resplandor de los focos cegadores. El colosal éxito de la soberana de la belleza levantó un muro de silencio impenetrable entre su deslumbrante presente internacional y su pasado en el sur del país. Las abultadas cuentas bancarias que generaban sus películas y sus exclusivas campañas publicitarias jamás cruzaron la puerta del modesto hogar de sus progenitores. La lejanía no era solamente una cuestión de kilómetros geográficos, sino una inmensa brecha emocional que dejaba a su propia sangre en una vulnerabilidad absoluta. Resulta profundamente desolador constatar cómo la protagonista de tantas producciones cinematográficas prefería gastar fortunas incalculables en lujos efímeros y decisiones de vida sumamente cuestionables, mientras sus padres contaban las escasas monedas para sobrevivir cada mes. Aquellos ancianos observaban el deslumbrante triunfo de su hija a través de las pantallas y las portadas de las revistas, sintiéndose como auténticos extraños ante una mujer a la que ya no lograban reconocer. Ese olvido sistemático condenó a su núcleo familiar a soportar la implacable vejez sin ningún tipo de red para sostenerse. No hubo transferencias salvadoras, ni mudanzas a residencias lujosas, ni siquiera una asistencia médica privada que pudiera aliviar los severos achaques propios de la edad. La gran reina de la pantalla grande seguía inmersa en su particular espiral de fama y derroche, ignorando por completo el sagrado deber moral de cuidar a quienes la sostuvieron desde su nacimiento. El amargo final llegó para aquellos padres sumidos en la misma precariedad de siempre, abandonando este mundo sin haber disfrutado de una sola migaja del monumental triunfo universal de su descendiente. Se despidieron en medio de un silencio abrumador,
víctimas de un distanciamiento imperdonable que mancha para siempre la brillante corona de la aclamada actriz. Una tragedia silenciosa que demuestra trágicamente que la belleza exterior muchas veces oculta el vacío más gélido del alma. Ángel Cristo. El amo absoluto de las carpas y los leones construyó el imperio circense más colosal de toda la nación durante las décadas de los 70 y 80. Su nombre era sinónimo de riesgo extremo, espectáculo inigualable y auténticas montañas de billetes. Cada noche multitudes abarrotaban sus inmensas instalaciones, generando una recaudación que desafiaba la lógica y el entendimiento. Adquiría vehículos de altísima gama, joyas macizas de oro y despilfarraba fortunas incalculables exhibiendo una opulencia desmedida y paseando su figura con gran soberbia. Sin embargo, muy lejos de ese deslumbrante centro de la pista donde él reinaba como un monarca indiscutible, la verdadera historia de sus progenitores trazaba un relato sumamente doloroso y cruel. Aquellos humildes artistas nómadas, que le habían enseñado desde la infancia todos los grandes secretos de la compleja profesión, permanecían estancados en una realidad asfixiante. Su inmenso éxito comercial jamás sirvió para rescatarlos de la precariedad constante. Sus caravanas desgastadas contrastaban radicalmente con las mansiones del millonario. Resulta profundamente desgarrador constatar cómo las ganancias astronómicas generadas por sus temerarias hazañas nunca lograron alcanzar los empobrecidos bolsillos de la anciana pareja. Mientras el célebre domador adquiría propiedades de máximo lujo y cubría de costosos diamantes a sus deslumbrantes acompañantes de la farándula, sus padres luchaban diariamente por mantener una existencia digna en el duro ocaso de sus vidas. La enorme brecha entre el derroche absoluto y la escasez resultaba escalofriante y ningún cheque salvador cruzó jamás sus puertas. Los viejos veteranos del mundo del espectáculo susurraban en la inmensa penumbra sobre aquel abandono tan incomprensible y doloroso. Los ancianos, con sus cuerpos severamente castigados tras infinitas décadas de duro esfuerzo físico bajo las pesadas lonas, carecían de las comodidades básicas y de la asistencia médica que urgentemente requerían. Le habían entregado a su hijo las herramientas esenciales para convertirse en una leyenda nacional, pero como recompensa solo recibieron indiferencia, soportando en soledad los inviernos más crudos de sus vidas. El telón definitivo cayó para sus creadores en la más devastadora y amarga de las oscuridades, totalmente desvinculados del fabuloso imperio millonario que su descendiente atesoraba egoístamente. Se despidieron de este mundo sin llegar a experimentar la inmensa tranquilidad y el bienestar económico que debieron haber disfrutado merecidamente. El empresario continuó su caótica trayectoria personal, arrastrando la culpa de haber dejado marchitar a los suyos. Su gran legado quedó manchado, demostrando que el oro destruye los vínculos más sagrados. Pepa Flores. El prodigio absoluto surgido de las calles andaluzas se transformó rápidamente en el fenómeno cinematográfico más lucrativo de la década de los años 60 y principios de los 70. Su rostro angelical llenaba las inmensas salas de cine hasta la bandera, generando recaudaciones estratosféricas que superaban holgadamente los cientos de millones de pesetas. Residía en la imponente capital del país, envuelta en una deslumbrante jaula de auténtico oro, vistiendo prendas de diseñadores exclusivos y asistiendo a los eventos más electos de la sociedad. Sin embargo, a muchísimos kilómetros de aquellos deslumbrantes estrenos multitudinarios y de las majestuosas mansiones madrileñas, la realidad cotidiana de sus progenitores era sumamente distinta y profundamente desgarradora. En su cálida ciudad natal, las personas que le habían otorgado la preciada vida continuaban habitando en las mismas calles modestas de siempre, lidiando diariamente con unas penurias económicas verdaderamente severas. El colosal río de billetes que producía el talento de la actriz jamás lograba acariciar el sur. Resulta verdaderamente incomprensible y doloroso observar cómo la aclamada protagonista de tantas películas taquilleras brillaba en un universo de abundancia desenfrenada, mientras su humilde núcleo familiar permanecía estancado en la crudeza del olvido absoluto. Los implacables administradores de su inmensa fortuna invertían descaradamente en mantener un nivel de vida principesco para la gran estrella, pero ninguna de esas exorbitantes sumas se destinó jamás a aliviar el duro y agotador trabajo diario de sus empobrecidos padres. Aquella gigantesca brecha material y afectiva se fue ensanchando de manera inexorable e imperdonable con el implacable transcurso de los interminables años. Los compasivos vecinos de su humilde barrio natal presenciaban con enorme tristeza cómo los ancianos envejecían de forma muy prematura, fuertemente castigados por las infinitas carencias materiales y por la inmensa melancolía de tener a una descendiente inalcanzable.
Carecían por completo de asistencia médica especializada y de las comodidades mínimas que su hija podía permitirse. La inmensa y cruel paradoja de esta desgarradora historia alcanzó su punto más trágico y desolador cuando los sufridos autores de sus días llegaron al inevitable ocaso de su existencia terrenal. Se despidieron de este mundo rodeados exactamente de la misma austeridad opresiva que siempre los había acompañado desde la cuna, sin llegar a saborear absolutamente ninguna ventaja del fabuloso imperio económico. Las luces cegadoras de la fama iluminaron el brillante camino de la gran artista, pero condenaron a la sombra eterna a su propia sangre. Charo Baeza, la inconfundible reina del entretenimiento en la ciudad del pecado, conquistó el continente americano con un carisma arrollador y un talento musical verdaderamente extraordinario. Durante la década de los años 70 y 80, esta deslumbrante artista originaria del Levante español se transformó en una de las figuras mejor pagadas de la meca mundial del juego. Sus espectáculos nocturnos generaban ingresos incalculables, permitiéndole adquirir majestuosas propiedades en exóticas islas del Pacífico y vivir rodeada de un lujo faraónico sin igual. Pero mientras ella cruzaba el océano para convertirse en un icono indiscutible de la televisión internacional y deslumbraba al mundo entero con su característica exuberancia, en su tierra natal la situación pintaba un cuadro radicalmente distinto. Su núcleo familiar, profundamente arraigado en una modesta localidad provinciana, continuaba enfrentando las rigurosas dificultades económicas de siempre. El inmenso océano Atlántico no solo marcaba una enorme distancia geográfica, sino que se convirtió en un abismo insalvable de fría desconexión emocional. Resulta completamente incomprensible cómo la aclamada intérprete, que cobraba cheques con cifras astronómicas por cada breve aparición frente a las cámaras estadounidenses, decidió ignorar sistemáticamente las profundas carencias de sus familiares más cercanos. Mientras ella paseaba por inmensos jardines privados y se codeaba con la élite del espectáculo de ultramar, sus seres queridos en la península ibérica contaban los días lidiando con la escasez. Ninguna parte de su fabulosa fortuna cruzó jamás la frontera para aliviar aquella pobreza latente. La deslumbrante sonrisa y la alegría desbordante que la famosa guitarrista regalaba a su público incondicional ocultaban una actitud de frialdad asombrosa hacia sus propias raíces. Los consternados vecinos de su humilde región natal observaban con gran estupor cómo los años pasaban de manera implacable, deteriorando la frágil salud de sus mayores, sin que llegara jamás una transferencia financiera desde el otro lado del mundo. Las necesidades médicas urgentes fueron ignoradas, priorizando el derroche superficial por encima de la lealtad familiar. El inexorable ocaso alcanzó a sus seres queridos en la misma amarga austeridad que caracterizó toda su existencia, alejados por completo del deslumbrante sueño americano que la carismática estrella había logrado materializar. Se despidieron de este plano terrenal en un absoluto y triste anonimato, sin llegar a disfrutar de una sola gota del colosal patrimonio acumulado en el extranjero. Aquellas brillantes luces de neón que iluminaron su imparable ascenso a la cumbre internacional terminaron por cegar su corazón, dejando una imborrable sombra de culpa. Sonia Martínez, el rostro más carismático y fresco de la pequeña pantalla, cautivó de forma fulminante a toda una generación de espectadores durante la vibrante década de los años 80. Como presentadora estrella de los programas más exitosos del país, sus ingresos alcanzaron niveles vertiginosos en tiempo récord. Disfrutaba de una intensa vida bohemia en el deslumbrante corazón de la capital, frecuentando los círculos sociales más exclusivos y gastando sumas exorbitantes en placeres efímeros, ropa de alta costura y fiestas interminables que duraban hasta el amanecer sin medir nunca las consecuencias. Detrás de esa hipnótica sonrisa televisiva y de su frenético estilo de vida rodeado de reflectores constantes, se escondía una realidad familiar profundamente desgarradora que las revistas del corazón jamás se atrevieron a revelar. Sus padres, quienes la apoyaron incondicionalmente desde sus primeros pasos, continuaban residiendo en el mismo humilde y reducido piso de siempre, enfrentando las severas dificultades económicas cotidianas, mientras la aclamada promesa derrochaba inmensos cheques en malas compañías y lujos innecesarios. Sus progenitores contaban cada moneda para poder sobrevivir. Resulta verdaderamente incomprensible observar cómo el repentino triunfo mediático logró borrar por completo de su memoria el inmenso cariño y los grandes sacrificios de su propio hogar. Los incesantes y millonarios contratos con las principales cadenas de televisión nunca lograron traducirse en una mejora material para aquellos que le otorgaron la vida. La inmensa distancia emocional se volvió tan profunda e insalvable como el abismo financiero que los separaba.
dejando a sus seres queridos en un doloroso segundo plano, ignorados rotundamente por la gran estrella que solo vivía para las cámaras. Aquellos padres resignados observaban el apabullante éxito nacional de su hija a través del televisor, sintiendo con inmenso dolor que aquella muchacha rodeada de lujo absoluto ya no era la misma persona noble que ellos criaron. Las urgentes necesidades médicas y las graves carencias materiales que asediaban fuertemente a los ancianos fueron sistemáticamente desatendidas sin ninguna piedad. La celebridad prefirió invertir su colosal riqueza en una espiral de decisiones equivocadas y amistades vacías, negando tajantemente cualquier auxilio económico vital a los de su propia sangre. El destino se cobró su precio más cruel cuando los sufridos autores de sus días llegaron al inevitable final de su existencia terrenal, rodeados exactamente de la misma amarga austeridad de siempre. Se marcharon de este mundo en medio de un silencio absoluto y doloroso, sin haber recibido jamás el amparo financiero ni el cálido afecto que tanto necesitaban en su vejez. La famosa presentadora continuó su vertiginoso camino hacia su propio declive personal, dejando como triste e imperdonable legado el recuerdo de unos padres que fallecieron en el más oscuro y rotundo de los olvidos familiares. Camilo VI, el ídolo indiscutible de las baladas románticas, conquistó el planeta entero con un registro vocal impresionante, vendiendo decenas de millones de discos a lo largo de las décadas de los 70 y 80. Acumuló una fortuna monumental, adquiriendo mansiones espectaculares y viviendo una existencia completamente aislada en su inmensa fortaleza de cristal. Sus interminables giras generaban ingresos inimaginables, consolidando su estatus de mega estrella global, rodeada de fervorosos admiradores en cada rincón del mundo que visitaba con su espectacular séquito privado. Pero mientras los estadios vibraban incesantemente con sus melodías inmortales y sus cuentas bancarias se desbordaban con continuas regalías internacionales, su realidad familiar más cercana permanecía oculta en la sombra más profunda. En su cálida tierra natal del Levante, las mismas personas que le dieron la vida continuaban sus días en una sencillez sumamente llamativa, desconectados por completo del triunfo estratosférico de su adorado hijo. El inmenso mar de riquezas incalculables jamás logró alcanzar las humildes costas donde habitaban sus creadores. Resulta profundamente desconcertante comprender cómo el aclamado creador de tantos himnos emocionales, capaz de conmover a multitudes enteras hasta las lágrimas, pudo mantener una barrera tan fría y distante con su propia sangre. A pesar de adquirir lujosas propiedades blindadas en la capital del país, prefirió mantener a sus progenitores prácticamente invisibles ante el implacable ojo público, negándoles la participación en su opulento estilo de vida. El hiriente contraste entre su desmedida excentricidad diaria y la austeridad de sus padres era gigantesco. Los fieles seguidores del artista lo veneraban constantemente como a un auténtico semidios, ignorando por completo la enorme tristeza silenciosa que consumía a sus padres en su inevitable y doloroso proceso de envejecimiento terrenal. No recibieron la atención médica excepcional ni las inmensas comodidades de alta gama que su fabulosa fortuna podría haberles proporcionado sin realizar el menor esfuerzo financiero. El célebre compositor se sumergió en su propio aislamiento personal, olvidando sistemáticamente el deber fundamental de honrar y proteger sus raíces. Finalmente, el telón definitivo cayó para aquellos que trajeron al legendario cantante a este mundo, despidiéndose en el mismo silencio discreto y austero que caracterizó todo su inquebrantable camino vital. Se marcharon a un lugar mejor sin llegar a saborear la verdadera grandeza del colosal imperio musical que su descendiente había logrado construir con tanto éxito. El gran ídolo quedó atrapado en su propia y magnífica soledad, cargando con el peso invisible de haber dejado a sus pilares fundamentales en la penumbra mientras él brillaba inalcanzable.